Tenemos una entrevista con Carla Ramírez, ella es coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hacer un balance de la labor que han realizado en el contexto de las elecciones generales 2021. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Carla, por favor, coméntanos desde la instalación del Comité de Fact-Checking, ¿cuál es la labor que han venido realizando? ¿Cuántas publicaciones han realizado? La verdad que ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo bastante productivo. Podemos contar en alrededor de 50 las publicaciones que se han hecho en distintas plataformas del jurado. Estamos hablando del Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, ¿no? Son también diferentes canales donde hemos detectado la difusión de información falsa que hemos debido de verificar para pronunciarnos. Carla, si podríamos hacer un diagnóstico del clima de desinformación que hemos tenido en estas elecciones generales, ¿cuál sería? En realidad, preocupante. El nivel de desinformación, el nivel de desinformación intencional que ha habido es alarmante, si podemos catalogarlo de algún modo. Tanto así que me siguen llegando, ¿no? Documentos que denuncian algo del proceso que ya han sido desmentidos hace semanas. Wow. ¿No? Entonces, me llegan por contactos familiares, me llegan por contactos del colegio, imagínate. Entonces, se repiten, pero para que te des cuenta de esa intencionalidad de la que te hablo, es que, por ejemplo, hay un documento de una supuesta resolución que declara un ganador y que está firmado por... esta resolución está firmada por uno de los miembros del jurado que ya no está, ¿no? Entonces, el señor, en este caso estamos hablando del señor Arce. Y es increíble que la intención evidente de desinformar es tal que a las primeras, mira cómo va la cosa, que me seguían llegando ese documento, esto es verdad, y yo respondía, fíjense que ahí está la firma de este miembro que ya no está en el jurado. Y esta semana me ha llegado el mismo documento, pero con la parte de firmas cortada. Wow. Esto quiere decir, si te das cuenta, eso quiere decir que ese grupo o esas personas que tienen esta intención de generar zozobra con este documento falso, se han dado cuenta por dónde puede ser, por dónde está su error, y lo borran, ¿no? Sí, como para de todas maneras insistir con la mentira. Lo hacen con dolo, existe la mala intención y esto es realmente preocupante y alarmante, como mencionas. ¿Cuál es la fuente de origen principal de las noticias falsas? ¿De usuarios comunes en redes sociales, de repente de trolls o incluso de medios de comunicación formales? La verdad es que es difícil determinar un origen en la mayoría de los casos, porque se trata, por ejemplo, en este caso de cadenas de WhatsApp, ¿no? De estos que se reenvían y se reenvían. Entonces es muy difícil en estos casos determinar de dónde proviene. Llegar al autor, difícil, complicado. Así es. Sí. Hemos tenido conversaciones con la responsable de WhatsApp en Perú, y nos habla de reportar, ¿no? De alertar a los que nos proveen hasta llegar a un punto de origen, ¿no? Pero ellos mismos no podrían llegar al punto de origen, ¿no? O sea, es realmente difícil cuando se trata de las cadenas de WhatsApp. En el caso de Twitter, sí hemos encontrado a personas, digamos, importantes en el escenario público, que han tenido un cargo público importante, ¿no? Y que han replicado en algunos casos o en otros han sido autores de una información falsa, ¿no? Sería ponerme en una vereda complicada si tuviera que determinar una principal fuente de desinformación, porque en este proceso electoral han sido diversos los canales por donde han surgido esta información falsa. Vienen de todos lados, en todo caso. Bastante complicado luchar. Lo cual es exactamente más difícil luchar, porque además te das cuenta que también hace la misión un poco más complicada, un poco más polémica también, porque, digamos, desmentir a personas públicas es un poco
nos pone en un escenario difícil, Claro. ¿no? No es que quisiéramos estar nosotros poniéndole sello pues a todo el mundo en una actitud Ajá. ostensible, Sí. sino que lamentablemente el hecho de que sean personas con alto nivel de alcance hacen precisamente que cuando dan una información falsa sea más peligroso Llegue a porque más personas, ¿no? con credibilidad, no son Ujú. personas que tienen cierta credibilidad porque la Claro. gente dice, pero es Ujú. un congresista o fue ministro, entonces no se puede equivocar, Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estas personas han tenido cargos o tienen cargos tan altos, la responsabilidad de lo que dicen se hace aún más grande. Ujú. Sí. Así es. Carla, pero sin embargo el esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones, de otras instituciones, de medios de comunicación continúa, es permanente y en eso tenemos que trabajar y nos vamos a seguir enfocando en ese sentido desde el Comité de Fact-Checking. ¿Qué te parece si revisamos alguna de las publicaciones que se han realizado en nuestras plataformas, en las redes sociales? Revisemos primero la que ya tenemos en pantalla. Se trata esta de la Cancillería, Carla. Sí, es interesante ese ejemplo porque eh, nosotros como comité dentro de nuestras funciones está el analizar, realizar el proceso de verificación con nuestras propias fuentes internas. Tenemos Ujú. la diversidad de especialistas en nuestras direcciones del jurado. Sin embargo, situaciones como la que tú comentas de la Cancillería dan muestra de que también es necesario ir a fuentes alternas, ¿no? Claro. Fuentes oficiales de otras Ujú. instituciones, ¿no? No puedo ver ahorita en pantalla el tweet porque hemos Sí. trabajado 2 o 3 casos. ¿De qué se trata este? Sí, este es precisamente del Comité Técnico de Fact-Checking. Lo tenemos en pantalla. Manifiesta que es falso que este organismo sea responsable de organizar los centros de votación en el extranjero. La Cancillería nos ha confirmado que desde el 21 de mayo cuenta con un local para los electores en Miami. Ah, de acuerdo, perfecto. Recuerdo eso. El caso es que se dijo, venían tweets de personas, ciudadanos que viven en Estados Unidos. Ujú. También en Facebook se movió mucho responsabilizando al jurado de que no hubiera un centro de votación para nuestros compatriotas en Ujú. Miami, ¿no? Entonces, estos tweets, estos posts de Facebook, incluso uno de ellos fue posteado por el artista conocido Pedro Suárez Vértiz, que decía que el jurado era responsable por no habilitar un centro ahí y que incluso no quería, tenía una actitud de bloquear esos votos allá. Eso era totalmente falso en 2 sentidos. Primer sentido es que, primero, que no es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Esa es una organización que la hace en primer término OMPE y en segundo asume los consulados o Claro. embajadas de cada localidad esa responsabilidad. Ujú. Eso es en primer término y en primer escenario, como decir, veamos el tema de ámbitos. El segundo ángulo de respuesta fue que además, Cancillería nos había confirmado que ellos ya tenían un local confirmado, alquilado Ujú. para las votaciones, así es que el proceso electoral de segunda vuelta para los electores de Claro. Miami estaba garantizado, Y estas ¿no? afirmaciones eran totalmente falsas. Totalmente falsas en todos los sentidos, en el sentido de forma y en el sentido de fondo. Así es. Carla, vamos a revisar otro que también es importante respecto a la participación de la actriz Evelyn Ortiz brindando charlas en el actual proceso electoral en el que supuestamente también se le realizaba algún pago de honorarios. Sin embargo, esta información fue desmentida. Así es. Eso fue porque en las audiencias públicas que se estaban dando en los jurados electorales especiales, en los intermedios, vamos a decir, el canal del jurado aprovechaba en emitir algunas campañas que se han realizado en proceso pasado, ¿no? Campañas de educación cívica electoral, Bastante ¿no? importantes además porque esta se trataba del acoso político. Exactamente, Ujú. era sobre un tema importante, el tema de violencia de género, y Ujú. el tema de acoso, siempre está en boga en nuestro país. Y por el nivel de audiencia alto que hay, además, eh, eh, cada vez que se ponía en pantalla, precisamente también las audiencias de los jurados electorales especiales, el área de comunicaciones vio oportuno aprovechar para que las personas se enteraran de estas campañas del jurado. Ujú. Pero algunas personas hicieron captura de pantalla y publicaron que la actriz estaba dando charlas
para el tema de actas observadas, para el tema, ¿no? Y una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con la otra. Llegó por monitoreo del área de comunicaciones el reporte de esto y llevé el caso a mi comité donde uno de los miembros del comité es una representante de la Comisión de Educación, de la Dirección de Educación del jurado, que había realizado la campaña. Entonces me dijo, eso es totalmente falso, ella aquí no tiene nada que ver con el actual proceso electoral. Eso fue una campaña que se hizo además ad honorem, una participación ad honorem por las elecciones congresales, recuerdas que hubo en noviembre del año pasado. Entonces, hizo ad honorem y lo hizo con esa particularidad y con la eficacia que tiene ella de comunicar respecto al acoso político. Entonces, apenas se tuvo esa data de qué fecha fue, para qué campaña fue, por qué medio salió. Cuando se tuvo toda esa data completa procesada, se realizó la publicación respecto a que era mentira, totalmente falso, que ella hubiera participado en la actual campaña electoral, que haya sido además contratada y que se trataba de una campaña anterior que la realizó además ad honorem. Así es, Carla. Y como esta, muchas otras publicaciones, verificaciones que ha realizado el máximo ente electoral y que son muy importantes difundir a través de las plataformas masivas como son las redes sociales. Carla, lamentablemente el tiempo es breve en televisión, sin embargo es importante mencionarles también a nuestros televidentes que la campaña o el Comité Técnico de Fact-Checking va a continuar y a través de los siguientes procesos electorales. Por supuesto, porque hubo comentarios de que este comité se había activado muy cerca al proceso electoral y que por qué recién ahora, por qué no antes, porque realmente así como hay un grupo de personas que tienen la intención de desinformar, de generar zozobra, también hay un grupo de personas que es víctima de ello, porque juegan con sus expectativas, juegan con sus sentimientos, diciendo esto es verdad, esto es mentira, ya tenemos presidente, todavía no tenemos presidente, es verdad que votaron los muertos o no es cierto. Entonces, eso se genera una desazón en la gente y como ahora el alcance de las redes sociales es tan alto que le llega a mi mamá, a mi hermano, a amas de casa, a profesionales, de todo. Entonces genera un ambiente hostil, ¿no? Claro. De engaño, de mentira, qué es verdad, qué es mentira. Entonces, este comité, más allá de las personas, el comité como concepto va a continuar, se va a fortalecer, va a establecer alianzas con otras entidades paralelas. Se ha hablado, en la segunda vuelta se trabajó hasta con la red Amayuya, que es una red de periodistas de verificación. Entonces, de eso se trata, de fortalecernos más para que en los futuros procesos estar más empoderados, tener los mecanismos de reacción incluso más rápido para poder ayudar a la gente que realmente quiere conocer la verdad. Bien, Carla, esa es una excelente noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto conversar contigo y seguramente en los próximos días tendrás más novedades para nosotros. Por supuesto, muchas gracias. Cuídate, hasta luego, gracias por tu tiempo. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos.